Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos en una emisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Eh, Esto es Restaurando al Ser, este espacio físico etérico donde te acompañamos en el recorrido desde la parte temerosa de tu mente hacia el amor incondicional de tu corazón con herramientas de muy diversos tipos eh, para el cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu. Y bueno, pues esta es una parte de ello, el tener más herramientas para estar en este planeta el día de hoy, que está muy álgido, muy interesante todo el proceso planetario. Eh, y bueno, pues el día de hoy hicimos contestar una pregunta, o más bien plantear la pregunta y que sería una pregunta en realidad para todos los que nos escuchan. Y nos encantaría que nos pudieran responder en los comentarios. Acuérdense que si nos das like, si compartes, comentas, nos ayudas un montón a que esta información llegue cada vez a más personas. Y entonces Eduardo les va a decir cuál es esa pregunta. Vale, pues antes de empezar a grabar, Ivonne y yo estuvimos hablando, eh, bueno, de varias cosas. Hablamos de Egipto, no sé por qué, pero y salió una pregunta que dijimos, ¿estamos solos en el universo? Y pues se nos ocurrió y dijimos, pues vamos con esto. Sí, Y bueno, si alguien ha tenido experiencias raras, pues escríbanlo en los comentarios y podemos investigar qué pudo haber sido eso que experimentaron. Y bueno, entonces la- esa es la pregunta y me imagino que hoy vamos a desglosar este tema. así es. Em, vale, pues estamos solos en el universo. Sí, no, es broma. Um, Se acabó. Nos vemos la próxima semana. No, es broma. Bueno, hay que entender el por qué se cree que por qué mucha gente cree que estamos solos. Vale, y esto tiene que ver mucho con mm, cuestiones psicológicas que son aplicadas a la humanidad y esto tiene que ver obviamente con lo que se entiende. Hay estudios psicológicos que muestran que al darle cierta autoridad a cierta persona, toma ventaja de eso. Es como un tipo de comportamiento humano y, y obviamente pues la gente que está detrás de todo esto usa psicólogos, conocen muy bien estas herramientas, conocen al humano muy bien y, y aplican esta información para crear esta idea de que hay lo que siempre llamamos los expertos en cada área para poder tomarlos como la autoridad de información. Pero bueno, más tarde hablamos de eso. Para mí, ya esto es algo más personal. A mí siempre me sorprende. Bueno, para los que no me conocen o los que no han leído mis libros, yo he vivido directamente, esto no es alguien que me contó, o sea, yo no creía en nada de esto. Yo me estaría riendo de mí mismo ahora mismo, pero yo experimenté muchas cosas, es decir, yo sí vi cosas volando en la habitación, vi luces que se me aparecieron y me hablaban, seres que hablaban a través del cuerpo de varias personas y varias razas y y pude conocer sus personalidades como son y conocí muchos de ellos. Incluso pasaba más tiempo hablando con estos seres que con humanos, porque yo no salía. Yo siempre estaba como en casa y es porque viví un tiempo, varios años,
experimentando este tipo de situaciones. Hubo muchos, muchos seres con los que hablé y todavía lo hago, pero ahora lo hago más bien de una manera diferente. Y incluso también hablé con humanos, pero que no viven en cuerpo físico, que hablaban a través del cuerpo de una canalizadora. Y fueron experiencias muy interesantes porque incluso los humanos, era muy interesante porque la canalizadora pues tiene voz de mujer, pero de repente era un humano hombre con acento de otro país, entonces la voz aparecía de hombre con ese acento y luego aparecía otro ser de otro lugar, un siriano, y la personalidad era diferente, el acento era diferente. Y después aparecía un pleiadiano, en pleiadiano hablaba diferente, y después otros seres, o incluso a veces hablaban inglés, español, ruso, alemán, y escuché otros idiomas que no entendía, pero por alguna razón, algunas personas que estaban ahí presentes, que el mensaje era para esas personas, lo entendían, a pesar de que no hablan ese idioma alienígena. Pero bueno, la idea es que experimenté todas estas cosas, que nadie me las contó, y es por eso y todos ellos me contaron el por qué no se cree, o por qué se cree que, no, que estamos solos en el universo. Y obviamente después de experimentar esto, yo dije, bueno, esto a mí ya no me importa que me llamen loco, no me importan que digan lo que digan, ellos ya me explicaron el por qué pasa esto y obviamente pues yo quiero compartir esto. Oh, claro que al principio pues sí me daba pena, porque era como tener toda la gente que conoces está en tu contra por, porque pues no te van a creer y van a estar en contra de ti por las creencias fuertes que existen en la sociedad. Pero después de un tiempo, incluso Ivonne también me ayudó con esto a poder salir un poquito más libremente y poder decir, pues sí, esto es verdad. No estamos solos en el universo. Ahora, ¿por qué? Una de las razones, no es la única, pero una de las razones tiene que ver mucho con lo que pasó hace más o menos 12.000 años y tiene que ver con la guerra de Atlantis. Ahora, Atlantis, bueno, para los que somos mexicanos, hay que recordar que los aztecas, bueno, de hecho la palabra azteca eh, tiene relación de los que el significado es la gente de Aztlán y Aztlán es una referencia a Atlantis. Entonces, si nos vamos a la historia de México, tiene, tiene, ¿cómo se llaman? Rastros o podemos rastrear que venimos de Atlantis. Pero bueno, ya regresando a lo de la guerra de Atlantis, lo que pasó antes, ¿qué había en México? Las pirámides fueron construidas por lo mismo en Egipto. Tal vez por eso estábamos hablando de Egipto al principio. Entonces, Egipto, México y Perú y otros lugares, habían seres que vivían ahí antes de las guerras. Incluso después de las guerras también, pero principalmente antes de la guerra, de hace 12.000 años. Antes de la guerra, y esto tiene que ver mucho, mucho con lo que se entiende como Federación Galáctica, porque la Federación Galáctica era o es como una asociación de razas que deciden qué hacer. Hagan de cuenta como una Unión Europea de las razas allá afuera. Ahora, la guerra fue tan fuerte y esta guerra tiene que ver mucho con los seres reptiles, que en teoría o en gran parte el castigo era para ellos, pero como nosotros estamos también aquí, pues nos tocó también. Y la idea era que, em, por varias razones, la idea era que estos reptiles olvidaran muchas cosas, pero para que olviden algo se necesita mucho tiempo aislados en un planeta. Entonces la Tierra, después de las guerras, lo que decidieron hacer fue, por varias razones, pero enfocándonos solamente en este tema, hacer que la Tierra sea un lugar aislado donde nadie los contacta a la gente
para que crean que están solos en el universo. Y por eso se cree en gran medida de que estamos solos, porque ese era el objetivo principal para las lagartijas. Pero ya como nosotros estamos aquí, pues también para nosotros. El problema es que muchas de las lagartijas no olvidaron y han pasado miles de años y las lagartijas no han olvidado. Y o sea que el experimento en teoría fracasó, pero, pero bueno, hay muchas otras razones por la cual es un planeta aislado, pero sigue siendo así para la mayoría de la gente. Y hay técnicas psicológicas para que para que sea, la gente no crea, es decir, mientras no hay evidencia, no pueden probar algo. Y si hay evidencia, la esconden y van a decir que no hay evidencia, por lo tanto, es fácil decir no hay evidencia, por lo tanto no es verdad. Y esto es una técnica que aplican en muchas cosas, en las elecciones, en muchos lados. Ahora, las pirámides, bueno, ya en otro video hablamos de qué eran las pirámides, pero obviamente si ven los bloques, si han estado en Egipto, bueno, Ivonne, tenemos que ir a Egipto. eh, Son bloques enormes que, que supuestamente los hacían con herramientas de cobre, por lo cual es pues, ridículo porque son piedras de granito que son muy fuertes. Bueno, aquí tengo algunas, pero bueno, ya cuando vayamos a Egipto, desde allá grabamos. Y, y lo mismo pasa en Perú. Por eso hay en México, Perú, Egipto y muchos otros lugares hay como cierto um, incredi- incre- incredibilidad de que la historia que se dice de estos lugares fue así. Y esto es porque muchos de estos lugares tienen más de 12.000 años, que era cuando la Federación Galáctica estaba en esos lugares. Pero ¿qué es la Federación Galáctica? Muchos seres. No se habla de que la Federación Galáctica estaba ahí, se habla seres o razas estuvieron ahí porque esas razas pertenecen todavía a la Federación Galáctica. Y eran como bases de la Federación Galáctica, con diferentes razas. Porque, por ejemplo, pues en México los mayas tenían mucha influencia pues de una raza que se llama Maya, en la estrella Maya, en las estrellas Pleiades. Y, y bueno, también habían otros tipos de pleiadianos ahí. Hay que recordar que las Pleiades son muchas estrellas, no solo una, por lo tanto hay muchas razas, que normalmente se conoce que son altos, muy blancos, de ojos azules, cabello blanco. Sí hay un tipo de pleiadianos que son así, y ellos son conocidos como solatianos. Pero eso es solamente una raza de muchas. Hay otros que son idénticos a los mayas, otros que son más similares a europeos. Incluso los vikingos, las historias de vikingos que se hablaban en la antigüedad, eran una raza de las Pleiades, de Electra, de la estrella Electra. Y bueno, ellos los conocen como, algunos le llaman nórdicos, otros le llaman Engan, y hay varios nombres, porque pues depende de la cultura de la raza, tienen nombres para todo. Nosotros pues les llamamos pleiadianos porque para nosotros las estrellas esas se llaman Pleiades, pero para ellos tienen otro nombre y pues es más fácil llamarlos pleiadianos. Y luego en Perú pues em, habían otras razas ahí, habían muchísimas, pero en Egipto era donde habían más. Habían muchos sirianos en Egipto, muchísimos. Y, y por ejemplo en la India, Nepal, en esa región había más influencia andromedana, que era que estos seres están muy metidos en la idea de karma, son totalmente vegetarianos, es por eso que introdujeron estas ideas en esa región. Entonces, es por eso que se sigue manteniendo, y eran seres azules, que los andromedanos son azules. Entonces, podemos ver que todo va concordando. Incluso en México, bueno, yo viví en Yucatán y pues viajé mucho, y hay una región en la selva, pero esto está en Chiapas. Es es una región que se llama Bonampak, que está en medio es una zona arqueológica que está en medio de la selva, no hay nada. Hay un caminito ahí que te lleva ahí, pero fuera de eso no hay nada.
Está casi llegando a la frontera con Guatemala, pero no hay camino. Y allí hay una zona arqueológica maya y hay edificios. Y uno de esos edificios o templos, dentro hay pinturas en las paredes, así como los egipcios, pero pinturas mayas. Y es que, por ejemplo, si vemos muchas pirámides del mundo, en Egipto, en Atlantis, en la antigüedad en México, los templos eran de color rojo, blanco y negro. Y, y si vemos bueno, ahora como si vamos a Egipto, obviamente ya la pintura se cayó y pues no se ve de ese color. Pero por ejemplo, en Grecia, en, en una isla que se llama Creta, hay un templo que todavía mantiene esos colores. Esta zona arqueológica en México, Bonampak, tal vez lo estoy pronunciando mal, pero creo que se llama Bonampak. Esta mantiene esos colores y no solo eso, dentro hay pinturas de humanos con la piel un poco más rojiza, un poquito más gorditos que rellenitos, vamos a llamarle así, pero tienen la piel un poquito más rojiza y la cabeza un poquito más alargada en la parte de atrás. Esos eran los mayas de la estrella maya. Entonces, como podemos ver, de, son seres similares a nosotros. Que esto crea la pregunta. Entonces, si fuimos creados en la Tierra, ¿por qué hay tantos seres que se parecen a nosotros allá afuera? Entonces, pero bueno, eso ya es otra historia. Y como pueden ver, hay mucho material para muchas historias, pero bueno, si ya quieren leer todo, pues en los libros está todo esto, explicado con detalles. Y lo que pasó en la Tierra es que se aisló, y es por eso que ellos les dijeron, en algún momento les dijeron, déjalos, ya tenemos un plan para ellos, tienen que olvidar y tenemos que hacer de hecho, crearon reglas, y la primera regla de la Constitución de la Federación Galáctica es los humanos no pueden tener no podemos dejar rastro de que los humanos sepan que existimos. Son las reglas de ellos. Y es la primera regla, porque tienen como un tipo de constitución. Ahora tal vez estemos pensando, bueno, por qué nos copiaron esa idea? Aquí va el detalle. Muchas cosas que existen allá afuera algunas, no todas, son similares a lo que pasa aquí en la Tierra. Se firman contratos, se firman cosas, hay ceremonias, porque por ejemplo cuando hay un evento grande con grandes políticos, hay una ceremonia, hay ceremonias con simbolismo, porque esto viene de allá. Ahora tal vez vamos a pensar que eso no lo copiaron a nosotros, pero no es así. Nosotros lo copiamos de allá porque hay gente que recibe información. Bueno, hay unos que reciben información directamente, pero esto es principalmente la gente que está en el poder escondida y sabe de esto, y ellos reciben la información y ellos copian esto. Obviamente no es lo mismo, pero quieren copiarlo para ser más similar a los dioses. Dioses me refiero a los seres de ahí arriba, porque no eran dioses, simplemente eran seres con tecnología más superior y por lo tanto se le veían como seres avanzados. Esto podemos verlo en las historias de los vikingos, que como hablan de ellos, que seres que pueden hacer cosas increíbles, pero eran seres con tecnología, que todavía están ahí, solamente que no los dejan que se acerquen a nosotros. Lo único que está permitido es usar tecnología que está al mismo nivel de nosotros. Pero también está la otra parte, que es la parte de la creencia humana, porque hay ciertas cosas que no se aceptan como creíbles de parte del humano. Por ejemplo, últimamente, en los últimos años, esta idea de canalización ha sido muy aceptada. Entonces, mucha gente acepta la idea de que canalización es un verdadero contacto con los extraterrestres. Pero si, por ejemplo, decimos que hay seres que están poniendo mensajes en internet para que la gente los lea, no se escucha no se, es- no se escucha lo suficientemente extraterrestre como para ser creíble. Entonces,
pero como no tienen permitido usar tecnología superior, usan tecnología que es de nuestro alcance, porque es lo único que tienen permitido. Y sí lo han hecho, restringidos y limitados, pero sí, sí lo hacen. Y hay unos incluso que están caminando por las calles, no lo reconocemos. Y Bon, antes de entrar a grabar, me estaba contando una historia de unos seres que vio en el Monte Shasta en California. Pero bueno, hay muchos por todos lados y podemos hablar de cómo se ven, cómo son, cómo identificarlos. No quieren ser identificados porque se pueden meter en problemas. Y de hecho, una de las reglas es que una vez que son identificados, se tienen que alejar. Entonces, no es que si los descubrimos en la calle le vamos a decir, hey, tú eres un pleiadiano, ya te descubrí. Te van a decir, ah, ya me descubriste. Bueno, pues ya te cuento todo. Entonces, no, no es así, tienen que irse. Y sí se comunican con algunas personas, pero solo para comprar cosas o cosas sencillas. Y sí hablan muchos idiomas humanos y otros no humanos. Em, bueno, el idioma andromedano, bueno, es que son seres telepáticos, pero ¿qué significa telepatía? En- por ejemplo, cuando hablamos de telepatía es cuando envían mensajes, pues, telepáticos, pero envían como un lenguaje, hay lenguajes telepáticos, es decir, hay una manera de cómo expresar, mandar esas imágenes, esas ideas de manera telepática. Entonces el lenguaje andromedano es como el más usado en caso de que hayan dos razas. Por ejemplo, en el inglés es como el idioma internacional en la Tierra. Entonces el andromedano es como el lenguaje galáctico. Entonces muchos contratos o acuerdos se firman en andromedano y en los dos lenguajes de las dos razas, porque hay acuerdos, es decir, no usan dinero, pero hay acuerdos que hacen de agricultura. Por ejemplo, algunos viven en un planeta que es un planeta muy cálido, entonces tiene muchos cítricos, limones, naranjas y otras cosas que no existen en la Tierra. Y otro planeta, pues, es más frío, por cierto, hay muchos planetas que hay vida. O sea, eso de que nos dicen que no hay vida, pues no, no es verdad. Hay muchísimos planetas con mejor. Muchos de ellos son similares a la Tierra, algunos de ellos son con un poquito menos de gravedad, vamos a llamar el 80%, otros con el 90% de la Tierra, que es muy cómodo. Bueno, eso es lo que dicen ellos, que porque al sentarse no te duele la espalda. Es lo que dicen. Y, y porque algunos de ellos han estado en la Tierra y dicen que les duele la espalda después de sentarse por varias horas. Y, y bueno, son más altos, pero no sé si eso se deba totalmente a la gravedad. Y comen, pero bueno, es que también depende, porque hay varios, obviamente tenemos esta idea de que todos los seres allá afuera son seres súper avanzados, que son seres de luz, pero no es así. Hay varios tipos de seres. Hay algunos que sí son luz, son seres muy, muy avanzados, pero no todos. Hay otros que experimentan cuerpo al igual que nosotros, solo tienen tecnología más avanzada y pues no tienen esa restricción que nosotros tenemos con respecto a información y por lo tanto tienen acceso a más información. Pero aún así, bueno, ya más tarde les cuento unos chismes que me contaron. Y, am, pero bueno, estos seres existen allá y yo lo digo porque yo he hablado con algunos de ellos y algunas de estas informaciones pues ellos me la han dicho directamente. No todo, pero si encuentran información por otros lados de canalizadores, van a encontrar información similar. Ahora, también hay que tomar en cuenta que hay mucha charlatanería y hay gente pues que se inventa cosas. Hay gente que incluso he visto gente que se inventa seres o razas que dicen que los no sé qué de no sé dónde, y pues yo voy y les pregunto a los sirianos o con quien esté hablando y me dicen que no, dicen, yo nunca he escuchado de ellos. Entonces, pues em, no sé si a la gente le gusta inventarse. Yo de los que hablo solamente de los que he escuchado. Entonces, si a mí me dicen de una raza que nunca he escuchado antes, pues yo la tomo
como no estoy seguro de eso, lo dejo ahí pendiente. Es como una vez Jaime Maussan, que es un investigador de ovnis en México, presentó unos alienígenas en el Congreso de México y esta historia se hizo pues muy popular, pero de acuerdo a varios seres han dicho que ellos no conocen este tipo de seres. Dicen, yo no sé quiénes son ellos. Entonces, obviamente no digo esto para desacreditar a Jaime Maussan, creo que hace un trabajo muy bueno, simplemente les paso lo, lo que me dijeron. Y lo escuché también de unos pleiadianos, exactamente lo mismo, que decían que ellos no saben quiénes son estos seres. Eso no quiere decir que no existan, tal vez existen, pero pues al menos am, estos seres de los que con los que algunas personas no los conocen. Y, y bueno, pues como pueden ver, no estamos solos. Ahora, el por qué no se sabe de ellos. Como hablaba al principio de técnicas psicológicas para desacreditar, como existen expertos para todo, por ejemplo, si nunca se han puesto a pensar, bueno, tal vez no lo saben, pero yo una vez hace mucho tiempo, yo fui al Vaticano y esto fue antes de que yo supiera toda esta información. Y una vez fui al Vaticano porque pues yo viajaba, bueno, viajo todavía, y cuando fui al Vaticano vi que había un observatorio. Me dije, ¿por qué el Vaticano tiene un observatorio? O sea, ¿para qué lo necesitan? Y no solo eso, tienen un equipo que es como que la autoridad astronómica. Entonces, cualquier, primero, para ser un astrónomo, no es de que te compras un telescopio muy bueno y ya eres astrónomo. Tienes que estudiar muchos años para pues que te programen y, y después de eso tienes que obedecer ciertas reglas, la misma como lo que siguen pues todos los profesionistas. Si no, pues pierdes credibilidad porque no puedes, o sea, así es como se controla la información. En el caso de los astrónomos, si tú te compras un telescopio muy bueno y tú haces una investigación propia, pero no tienes ese certificado que de cierta manera, por alguna razón, tiene que pasar por las manos del Vaticano. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Vaticano con astronomía? Bueno, así se controla la información. Entonces, em, si tú compras un telescopio muy bueno y te haces tu propia investigación, pues vas a encontrarte, te pueden llamar pseudoastrónomo, pero no te van a llamar un astrónomo y no te van a tomar en serio. Y, ahí es posible que hay gente que ha fotografiado naves allá afuera. El problema es que como la Tierra va girando, estas naves se van moviendo, así como los satélites se van moviendo muy rápido, entonces es difícil capturarlos y solamente pueden capturar los que están en una, no están muy lejos de nosotros. Hay otros, hay unas naves que no se mueven, que son estáticas por alguna razón y esas sí se han capturado. Pero pues obviamente las imágenes no son creíbles. Y bueno, es que también, como digo, hay mucha charlatanería que a veces es difícil saber qué es real y quién quiere un poco de atención. Y sobre todo ahora con esto de las redes sociales, que hay mucha gente que quiere atención, por eso se inventan razas o se inventan canalizaciones. Entonces a veces sí es complicado saber que es bueno siempre ver, bueno, una de las formas principales es cualquier persona que esté hablando de algo, es importante ver si aplican lo que dicen, porque si no aplican lo que dicen es probablemente solamente están repitiendo algo que leyeron, escucharon en algún otro lugar. Y bueno, no sé si me estoy saliendo del tema, Ivonne, ¿tú quieres agregar algo? No, eh, esto que dices como la parte psicológica de esta pregunta, ¿no? Porque sí es importante mirar mis creencias, ¿no? Ujú, ¿Cómo estoy programado yo para poder recibir esta información o no, ¿no? Porque si yo en mi mente rechazo esta información, pues yo voy a estar solo y no voy a permitir, aunque me pongan un ser aquí enfrente, no lo voy a ver,
porque no está en mi campo, porque es demasiado angustiante, tal vez, ¿no? Entonces, darnos cuenta, irnos dando cuenta y abriéndonos a estas ideas, porque es todo un mundo enorme, no es algo chiquito, es algo muy grande lo que hay allá afuera, ¿no? Cuando doy esta clase en mis cursos, les digo que vamos a suponer que toda la existencia en total midiera 1 metro, ¿no? Y nosotros somos conscientes solo de 8 milímetros Mm. de esto. Y vivimos en los 8 milímetros y todo nuestro mundo está constreñido a esos 8 milímetros. Y entonces creemos que eso es, ¿no? Y ahorita que te estaba escuchando, como lo estabas diciendo, pensé, por ejemplo, en eh, estos, estas relaciones de pareja violentas en donde él, por lo general, no quiere decir que no suceda al revés, porque también sucede. Por lo general él es el violento, ella es la que no. Y entonces muchas veces, lo hemos visto mucho en el tema de la violencia intrafamiliar, que ella está convencida por él de que ese es el mundo. Y una estrategia muy usada por estos eh, hombres violentos es alejar a la mujer de sus referentes, alejarla de su familia de origen, alejarla de su lugar de origen, ¿no? Llevársela a vivir lejos, no permitirle el contacto con otros, no cortar llamadas telefónicas, para que ella crea que pues él es lo único que hay y que entonces permanezca en esa relación, porque pues no hay más, ¿no? No hay más, es lo único. Y ahorita que estabas platicando justo del proceso del planeta, ¿no? De cómo nos tienen, que yo le he llamado, desde que conozco esta información, le he llamado el secuestro, ¿no? Por esto, porque es como te alejo de la información, no te dejo que veas la realidad, solamente puedes tener contacto con quien yo te diga que hay que tener contacto. Yo te digo quiénes son y cómo llegar a ellos, ¿no? Te doy todas las reglas del proceso, ¿no? Solamente si vas con esta persona puedes conectar con algo más allá. Entonces, es eso y sí es muy fuerte porque yo, todavía yo conozco personas que no le dan, pero ni así de realidad al mundo exterior, ¿no? A la posibilidad de que haya algo allá afuera y que estamos solos, ¿no? Em, y, y eso genera también, y creo que es importante hablarlo, eso genera mucha angustia interior, porque y eso es todo, ¿no? O sea, solo es esto y ya. O la angustia que a mí me daba desde muy chica pensar que esta era mi única vida, Ujú. que solo venía yo a esta única vida y que al final pues ya me iría al infierno o al cielo, ¿no? Y ya tan se acabó. Y era como, no, 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 tiene que haber más, por favor, díganme que tiene que haber más porque esto no me gusta, ¿no? Era como muy, así, muy constreñido, este, porque además la vida no estaba fácil ni bonita, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, pues eso, ¿no? Que hacer conciencia de todos esos pequeños situaciones que a lo mejor las estás sintiendo. Si nos estás escuchando, ¿no? Pues platícanos si esto te hace sentido y si esto lo has sentido, si tú estuviste ahí, si conoces gente que todavía está como sin querer ver, ¿no?
Ujú. Justo ahora que estabas hablando, escuché, sabes que a veces tengo visiones, pero imágenes o emociones, pero escuché con voz clarita en español, eh, no sé qué significa, pero decía, habla de nosotros, y yo en mi mente decía, ¿y quiénes son ustedes? O sea, pues somos los gatos, y ya no me dijeron nada, entonces dije, espera, ¿qué es esto? ¿Los Urma? Porque ellos nunca hablan, entonces no sé si, porque yo no tenía pensado hablar de ellos, pero, es que no los he mencionado hoy. Entonces yo creo que, bueno, los Urma, No, bueno, esto es nuevo, esto no lo esperaba, pero bueno, no sé si son los Urmas, alguien ahí que anda haciendo bromas, porque sí, sí pasa a veces. Pero bueno, sí, los Urma también son tigres, leones con cuerpo de tigres y leones, no tienen cuerpo humanos, porque muchas veces se visualizan o se hacen les imágenes de que son humaniza. sí, pero no ya hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Entonces, no solo que no los mencioné hoy, pero sí, también los Urma, también, ahí están, y están ahí cerca. Y, Y hay mucho, Eduardo, porque yo pienso, o sea, es como una fantasía el pensar que no, que estamos solos. ujú, Porque no sé si a ti te pasaba, pero en reuniones de cuando eras niño, ¿no? Ya sea con los primos o con amigos o tal, pijamadas, te quedabas a dormir, ¿no? Y entonces ya se daba la noche y era como apagar las luces, tener solo una lamparita y ¿quién platica historias de terror? ¿No? ujú, Era como esa idea. Y empiezan a platicar y todos tienen experiencias sí, de cosas que se mueven en la casa, de puertas que suenan, en casa de la abuelita que se oyen ruidos, voces, y todos tenían una historia de terror, ¿no? Que a final de cuentas, los fantasmas, ¿no? Pues son también parte de esa experiencia de no estamos solos. Hay todo un mundo allá, ¿no? Que existe, pero no, como no lo vemos con nuestros cinco sentidos, pues pareciera, no le damos realidad y parece que no existe, cuando sí existe. sí, si lo pensamos desde el punto de vista psicológico, obviamente ahora le llamamos psicología, pero en el pasado le llamaban diferente. Por ejemplo, cuando estaba la época de, pues la iglesia controlaba, usaba psicología, solo que no se le llamaba psicología. Por ejemplo, antes, cada vez que una persona, para controlar la información, decían, cada vez que una persona decía algo raro, era una bruja, la quemaban. Entonces, cuando y el miedo se usaba para alejar de esta información. Por ejemplo, en la antigüedad, con la iglesia se decía, si ves que una persona tiene los ojos blancos, porque muchas veces cuando se canaliza, los ojos se voltean hacia arriba. Entonces, los ojos se ven blancos y eso le metieron el miedo de que ojos blancos significa algo negativo, una entidad negativa. Entonces, la iglesia metió esta idea de que existen espíritus malignos y nada más, no existen los positivos. Entonces, cualquier cosa, persona que hable con espíritus lo relacionaban malo. Entonces, lo llamaban cualquier cosa. Y eso era una manera de controlar a través del miedo. En, ahora, en la actualidad, es algo similar. Si ven en la televisión, en las películas, cuando hablan de fantasmas, hablan de aliens o cosas similares, hasta ponen la musiquita. A mí se me hace ridículo, pero funciona y es un tipo de programación para programar a la gente así de la misma manera en que asustaban a la gente de los ojos blancos, es lo mismo. Entonces, cada quien, cuando una persona escucha algo de extraterrestres, automáticamente ya estamos condicionados a, a tenerle miedo, entonces se activa esa parte en nosotros de protección y ya no escuchamos o no lo tomamos en serio. Entonces, es por eso que muchas personas cuando hablan de extraterrestres o de fantasmas, pero lo hacen de manera sensacionalista, están apoyando ese tipo de programación psicológica. Es por eso que siempre hablo de esos temas, pero nunca lo hablamos como algo serio, no le ponemos musiquita de
crear sensacionalismo, porque al crear sensacionalismo o miedo, y es por eso que siempre recomiendo que se vea ese tipo de información con alguien que no esté metiendo miedo o sensacionalismo, porque al hacer eso siempre le están dando más miedo a la gente para programarlos más. Entonces, yo estoy consciente que hay mucha gente que le encanta este tipo de información porque les gusta que les activen miedos, porque les es como una adicción, pero al final de cuentas es simplemente, pues es un daño que se están haciendo, ¿no? Lo mejor de todo es siempre poder, no quiero decir que este tipo de información de sensacionalismo sea negativo, nada es negativo, todo es subjetivo, todo tiene un punto de vista de cada persona, pero si estamos conscientes de que somos programados a tener miedo a cierto tipo de música o cierta manera de presentar la información, pues es mejor no. Por eso yo siempre digo que es mejor alejarse del sensacionalismo o cualquier cosa que cause miedo, porque independientemente de lo que quieran presentar, aunque sea verdad, al presentarlo con sensacionalismo o con miedo, están simplemente apoyando ese tipo de programación psicológica. Mm. Ahora, si, si nos vamos a otro tipo de programación, solo un ejemplo que a mí me gusta mucho y es porque es muy claro en la actualidad. Tal vez muchos están conscientes de que, por ejemplo, en Corea del Norte les tienen prohibido información de religiones para que la gente no se crea ídolos. El único ídolo, se han escrito libros sobre el líder. El líder ha hecho esto, ha hecho aquello. Es como el líder inventó todo el mundo. E incluso les dicen, no sé, tal vez hasta le dicen que en los eventos internacionales Corea del Norte gana todo. Entonces, eso es obviamente la gente se cree esto porque es la única información que reciben. Le quitan la información. Esto, Corea del Norte es como, lo visualizo como que es la tierra en un país. Es decir, le restringen toda la información y les dan solamente cierto tipo de información. Y la Mm. gente, como no tiene dónde encontrar información diferente, pues no tiene otra más que creer. Entonces, tal vez se nos hace ridículo al ver gente de Corea del Norte que, qué tontos, ¿por cómo pueden pensar eso? Por- pero porque la psicología funciona y esa misma psicología que le aplican a ellos la están aplicando a nosotros. Entonces, un ser de allá afuera puede decir lo mismo, ay, qué tontos, ¿por qué están creyendo eso? Pero es porque somos víctimas de esta gente que se está aprovechando de esto, que nos quitan cierta información y esto está en todos lados. Por ejemplo, en el caso de cosas científicas, primero que nada, existe esta creencia em, de que la ciencia puede explicar todo, y no es así. Eso es una creencia que se ha metido. Entonces, a mí lo que se me hace interesante es que cuando encuentran algo que no puede ser demostrado con ciencia, lo desechan, en lugar de decir, si la ciencia no lo puede explicar, entonces hay un problema con la ciencia. Obviamente no van a decir eso, obviamente dicen, no, ¿cómo, cómo ¿cómo vas a decir eso? Si no se lo puede explicar es porque no existe. En la antigüedad se hacía lo mismo con la iglesia. Usaban el nombre de Dios para todo. Decían, Dios es esto, Dios es aquello. Y si Dios dice esto, pues no es así. Entonces ahora es con la ciencia. La ciencia dice esto, por lo tanto no existe. La ciencia no se han dado cuenta que la ciencia no toma en serio los fantasmas, los extraterrestres, obviamente por ese tipo de información. Y hay organismos, supuestamente, por ejemplo, la NASA, supuestamente, por ejemplo, en lo que pasó en Roswell, en Nuevo México, que mucha gente vio que hubo, y no es el único, han habido muchos, pero este fue el más popular, que cayó una ovni que se desplomó, que bueno, ya algún día les contaré cómo pasó. Y estos seres que cayeron supuestamente fueron capturados, investigados por el gobierno y después de eso, el gobierno vio que mucha gente estaba interesada en el tema y lo que hicieron fue hacer una investigación para una investigación independiente, supuestamente, para decidir si los extraterrestres eran reales o no. Obviamente concluyeron que después de una gran investigación no existen, por lo tanto, la gente pues se sintió satisfecha y dijo, entonces ya nos dieron una respuesta. Entonces, a mí se me hace interesante que siempre se busca una respuesta oficial
de personas oficiales, pero eso no existe, solamente existe en la mentalidad de la gente porque esa gente oficial no es oficial, al menos que la gente piense que sea oficial. Ahora, esto de la idea de la NASA que supuestamente exploran este lugar y aquello, esa es una manera de psicológica de controlar los pensamientos de la gente, porque dicen, ah, fuimos a la Luna y no vimos nada, por lo tanto, no em, podemos corroborar que estamos solos. Pero esta gente está metida en todos lados, incluso en la espiritualidad también, en este tipo de gente, de grupos. Y, y no dudo que haya uno que otro que no está viendo que es parte de ellos, porque se meten en todos lados. Ahora, por ejemplo, está una asociación que se llama SETI, se trata de la investigación de extraterrestres. Supuestamente es como una asociación muy profesional y muy real. Y ellos les dicen que han investigado profundamente y no han encontrado evidencia de vida extraterrestre. Entonces ellos se proclaman a sí mismos como la autoridad de la información relacionada a extraterrestres y por lo tanto dicen que no es así. Lo mismo con NASA. Te dicen, nosotros sabemos todo el espacio, pero no, y te podemos decir que no hay nada allá. Como nosotros no tenemos acceso a lo mismo que tienen ellos, es fácil para ellos decirnos. Ahora, de acuerdo a los seres de emisiones superiores, lo que el público sabe. Primero que nada, hay reglas espaciales porque, bueno, existen programas secretos espaciales. Incluso hay una en Estados Unidos y en China hay ejércitos del espacio. Y no es nada secreto, es público. Incluso en Estados Unidos se llaman la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Y esto fue inaugurado hace unos años, pero ya ha existido desde hace mucho tiempo. Simplemente le dieron un nombre más oficial. Y obviamente si tú vas a la página, pues te van a dar artículos, información. Y esto es porque los humanos, pero estoy hablando de los humanos que están en grupos secretos y cosas militares ya más profundas, están en contacto con algunos seres, o sea, salen del planeta y que supuestamente no deberían, pero sí hay muchos programas espaciales que no son públicos, porque ese tipo de información en las reglas de ellos dice que no, el público no ni siquiera debe enterarse de eso. Entonces lo de la NASA es solamente una manera de desviar la atención, de la misma manera que desvían la atención de otras maneras, por ejemplo, con deportes, con fanatismo, incluso con pornografía. Esto es para que la gente se entretenga y ya no tenga la energía suficiente para preguntarse más cosas. Se siente satisfecha, por lo tanto ya no tiene energías para preguntarse cosas más serias. Y esto es por eso que siempre digo que hay que tener mucho cuidado con el fanatismo, con el entretenimiento, porque mucho entretenimiento sin ser consciente de ellos, simplemente podemos caer en una adicción en la cual no vamos a poder salir o nos va a llevar a un lugar donde nos va a alejar de poder trabajar en nosotros mismos. Es por eso que Ivonne y yo hablamos de lo contrario de entretenimiento. La mayoría de la gente viene a YouTube a ver entretenimiento, y no quiero decir que el entretenimiento sea malo, simplemente hay que vivir consciente y saber cuánto tiempo hemos estado en, entretenidos ser consciente de eso, porque así tenemos un control. Si no podemos mentalmente, literalmente, psicológicamente nos estamos afectando. Es un proceso muy largo y complicado, pero está pasando. El entretenimiento hace exactamente eso. Y, y bueno, lo que decía Ivonne, que ya eso es todo, no hay más vida. Pero hay niños que recuerdan, por ejemplo, lo que pasa, bueno, este sería un tema muy largo, pero hay niños que, sobre todo niños menores de 6 años y 7 años, recuerdan. Incluso pueden encontrar videos donde hay niños que supuestamente, que dicen que ellos recuerdan cosas que han vivido antes, lo que se llaman la reencarnación, pero esto es porque pues esto sí es así. Hablamos mucho de conciencia porque la conciencia tiene mucho que ver con la vida extraterrestre, porque la reencarnación es algo normal allá afuera. Entonces, tal vez para muchas personas les gusta la idea de hablar de espiritualidad, otros hablar de fantasmas, otros hablar de extraterrestres, cada quien lo divide a su manera. Desde mi punto de vista, todo es lo mismo, solamente no hay separación.
Es por eso que hablamos de tantos temas, pero es solamente una manera de describir de la manera humana que, las palabras humanas que tenemos para hablar de estos temas. Pero allá afuera, si tú dices, allá conocen muy bien lo que es un fantasma, no tienen esta programación de miedo de un fantasma. Ven un fantasma y dicen, ay, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? Entonces, o saben de otras razas, o saben de la reencarnación. El problema aquí es que no sabemos de la reencarnación porque no recordamos ninguna vida pasada. Allá afuera recuerdan al menos dos, tres mínimo, dependiendo de la raza. Hay unos que recuerdan todas. Entonces, si vas con ellos y les dices, oye, la reencarnación no existe, se van a reír. Bueno, no se ríen, pero van a decir, ¿de qué estás hablando? O sea, si yo me acuerdo de todo. Pues me acuerdo cuando morí, volvían a hacer de todo, entonces aprovechan de que nosotros no recordamos para decirnos que no existe. En algún momento, obviamente, sí decía la iglesia en aquella época que la reencarnación sí existía, pero mucha gente que tenía muchas deudas, pues empezó a suicidar, dijo, bueno, ya, mejor empiezo de nuevo. Y la iglesia dijo, no, no, ya se está muriendo mucha gente, entonces mejor decimos que esto no es real y ya no se hacen daño. Y, y pues ya es por eso que la iglesia dice que no existe. Y bueno, van acomodando toda a lo que necesiten de la gente. Y obviamente, bueno, como podemos ver este tema de conciencia, de espiritualidad, de extraterrestres, de fantasmas, todo está relacionado, pero porque es lo mismo. Entonces a veces parece que estamos hablando, mezclando temas o que tratando de combinar una cosa con otra y hay gente que no le gusta porque hay gente que le gusta la espiritualidad, pero no le gusta saber de lo que pasa en el mundo y pues bueno, son decisiones personales, pero desde mi punto de vista todo está relacionado, porque yo cuando hablo con seres eh, de allá afuera, ellos hablan de estos temas como si fuera algo normal, cotidiano. Entonces, y usan palabras diferentes, solamente que yo estoy usando aquí un lenguaje más humano, pero obviamente, por ejemplo, bueno, es un poco complicado explicarlo de manera sencilla, pero estos temas son de manera, por ejemplo, ellos no usan la palabra persona, ellos usan como conciencia usan diferentes tipos de palabras para escribir cosas que ellos, como las entienden ellos y depende de la raza. Los pleiadianos, por ejemplo, los pleiadianos son un poco más directos porque si hablan nos entienden mejor, entonces si hablan un poquito más de nuestra manera, pero hay otros seres que no tanto. Por ejemplo, con los arturianos creo yo que es más complicado porque ellos son anfibios y piensan muy diferente. Ah, por cierto, mucha gente no sabe esto, los arturianos son anfibios, son ranas, es decir, bueno, no son ranas, pero tal vez se escuche como un insulto, pero de hecho ellos están orgullosos. Si tú le dices una rana de dos patas, que para nosotros se escucha horrible, ellos están orgullosos. Es como un urma que le dices, eres un tigre. Y ellos, pues, claro. Por Entonces, supuesto. pues sí. Entonces, pero bueno, hay varios tipos de arturianos, pero bueno, eso ya es otro tema. Y, y bueno, por ejemplo, mucha gente sabe de las abducciones. Entonces, mucha gente ha escuchado de esto, pero obviamente existen abducciones tipo positivo y negativo porque no deben de dejar rastro de lo que pasa aquí. Entonces, las abducciones pasan también de manera positiva porque vienen, toman a alguien y mientras esa persona esté inconsciente, pues no va a saber, no va a recordar nada de la tecnología que vio. Entonces, mientras no recuerde nada, pues lo pueden regresar y ya no hay problema. Hay gente que sí recuerda porque despertó y lo regresan y eso es un pequeño problema porque en teoría están haciendo algo ilegal. No deberían dejar rastro y dejar un rastro. ¿Qué pasa? Y por eso mucha gente dice que recuerdas haber sido abducida y eso es ilegal para ellos. O sea, cometieron un error y probablemente tuvieron que pagar algo. Bueno, no usan dinero, pero hay como castigos. Y, y esto pasa bueno, es que tal vez nosotros pensamos que así como hay seres avanzados, hay planetas donde hay seres incluso menos avanzados que nosotros, pero las reglas se aplican igual. No puedes ir a intervenir con seres, o sea, los problemas aquí en la Tierra son mayores,
Por eso la Tierra es como un punto de concentración muy grande. Ahí hay muchos que están observándonos, pero hay otros planetas no cerca de aquí donde hay civilizaciones. Algunos de ellos son similares a nosotros, no todos, pero algunos. Y ni siquiera tienen electricidad, todavía están en la época del fuego o apenas están descubriendo el fuego. Y, y lo mismo pasa con esas personas. Ellos no ven naves en el cielo porque no le tienen permitido ir a presentarse a una civilización menos avanzada. Incluso, ok, esto tal vez no se habla mucho, pero el programa espacial secreto los Estados Unidos, ellos ilegalmente han ido a otros planetas y han secuestrado de este tipo de gente. Obviamente esta gente, cuando entran, ven una nave y nunca han visto una luz en su vida. Obviamente se sorprenden a ver electricidad, no saben qué es eso. El problema con esta gente es que no los pueden regresar a su sociedad porque en su sociedad todavía tienen, o sea, éticamente también están muy bajos, no están muy desarrollados. Entonces, si los regresan a su sociedad puede ser peligroso porque ellos van a llegar y van a empezar a contar todo. La gente no les va a creer y pues los van a quemar. Entonces es peligroso para ellos, por eso a veces hay reglas también de cómo tratar a la gente que ha sido abducida y es de una civilización menos desarrollada. Es por eso que hay reglas de la Federación Galáctica de cómo tratar humanos que han sido abducidos. A veces pues hacen que se les olviden cosas, a veces no, pero saben que la gente no les va a creer. Entonces, por eso hay muchas historias de gente que dicen que han sido abducidas, pero pues obviamente nadie les cree. Y existen estas asociaciones como SETI que dicen, no, esto no puede ser verdad, porque nosotros ya investigamos todo, todo, todo y no es verdad. Entonces, mientras se sigue creyendo, ahora mucha gente habla de ciencia y sí y esa es mi opinión personal. Se sienten como que lo saben todo simplemente porque hablan de ciencia, pero no, el problema no, el problema es que no se preguntan. Podemos saber mucho de muchas cosas, pero mientras no nos preguntemos si lo que sé puede ser incorrecto, puede ser diferente, no vamos a ver las cosas no vamos a estar abiertos a ver las cosas de manera diferente. Es por eso que siempre decimos, no tenemos la absoluta verdad, ustedes hagan sus propias conclusiones. Por eso a mí me gusta observar opiniones, o sea, obviamente me gusta, me encanta ver las opiniones de los seres de dimensiones superiores, pero no me enfoco en uno, me enfoco yo escucho a todos. Tal vez no estoy de acuerdo en todos, pero escucho a todos. Y así ya creo mis propias conclusiones y pues ya se las traigo más digeridas a ustedes y ya ustedes hacen su información. Les doy las fuentes de información para que si quieren investigar más profundamente, pues que lo hagan. El problema que yo personalmente veo es que mucha gente se enfoca en una sola persona y crea un fanatismo, incluso para canalizadores. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de Bashar, yo he visto que hay mucho fanatismo de Bashar, que son de la raza de los Sasani. De acuerdo a algunos pleiadianos, los Sasani se acaban de dar cuenta hace unos meses que lo que pasa es que ellos reciben información de la Federación Galáctica y ellos lo toman como verdad. Así como pasa aquí en la Tierra de que la ciencia dice esto, por lo tanto es verdad. La Federación Galáctica tiene como una base de datos que provee información a todas las razas y ellos sin preguntarse a veces lo toman como absoluta verdad. Los pleiadianos, incluso los taigetianos, que ellos son muy abiertos, también han dicho que los Sasani muchas veces confían, y no solo los Sasani, muchos, confían mucho en la información de la Federación Galáctica sin cuestionarse. O sea que este problema de no cuestionarse también existe allá afuera. Porque así como existe aquí la ciencia y creemos todo de la ciencia, pues allá afuera creen que la Federación Galáctica tiene toda la absoluta verdad y muchas razas pues no la cuestionan por confianza, pero eso también puede llevar a problemas. Entonces, em, así como lo que pasa aquí pasa allá y lo que pasa allá pasa aquí, pues tenemos cierta relación. Entonces, por eso empezar a cuestionarnos aquí para cuando empecemos a vivir allá arriba, pues empecemos a preguntarnos muchas cosas también de todos lados. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Ivonne? ¿Todavía nos queda algo? Unos minutos, unos minutos. Muy interesante este
proceso, pero como bien dices, me gusta esto de, pues es que es lo mismo, ¿no? Espiritualidad y extraterrestres y fantasmas y voces y todo es lo mismo, ¿no? Pues es la misma historia en dos lados. Eh, y también tiene que ver con nuestra propia experiencia humana, ¿no? Venimos a experimentar esta experiencia humana en esta realidad presente, tal cual la estamos teniendo, y eh, pues el objetivo es como y evolucionar, ¿no? Crecer, evolucionar, expandirse en la conciencia de quién soy y qué hago aquí, ¿no? Entonces, para mí una de mis brújulas importantes y que en realidad me he dado cuenta a lo largo del tiempo, porque pues, yo de niña no sabía que eso era una brújula, ¿no? Pero una de las brújulas importantes es si me siento contraída, si me siento como que no tengo permiso para, ¿no? Y es como, no, espérate, espérate, a ver, si no me estás dando permiso de esto, ¿por qué no me estás dando permiso de esto, no? O sea, quiere decir que hay algo más. Ujú. Y para mí eso es como, no sé por qué, tengo esta necesidad de expandir y de expandir y de expandir la visión y de ir más allá, ¿no? Entonces, eh, pues cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos todas las cosas. Por eso las preguntas son maravillosas, porque de hecho, pues no tenemos una respuesta tan precisa, sino que tú tienes que averiguar y tú sacar tus propias conclusiones, ¿no? Y que en realidad la información venga de ti mismo, ¿no? O sea, yo puedo tener información de muchos lugares, pero a final de cuentas, yo tomo la decisión interna de que sí creo, que no creo, que siento, y Y poder desde ahí, ¿no? sí, y es que es la única manera de aprender, porque muchas veces nos da miedo de estar equivocados, pero es que nunca sabemos. Es decir, tal vez algún día Ivonne y yo nos damos cuenta de que todo esto no es así, y pues venimos y le decimos, ¿saben qué? Todo esto pues no es verdad, pero nunca lo hubiéramos sabido si no hubiéramos pasado por esto. Entonces, así es literalmente como la humanidad va aprendiendo, cambiando de creencias. Además, el aceptar que podemos estar equivocados es una manera muy, mm, ¿cuál sería la palabra correcta? Mm, mm, madura de poder crecer, porque nadie, como decimos, nadie tiene la absoluta verdad. Y, pero así vamos creciendo, vamos cambiando opiniones y está bien cambiar de opiniones, no aferrarse. De hecho, el aferrarse puede que no aprendamos nada porque no vamos a estar abiertos a absolutamente nada. Creo que es muy maduro y bueno estar abierto a estar equivocados y no tener miedo a estar equivocado, porque es la mejor manera de aprender. Mm. Y bueno, y ya para contestar la pregunta del día de hoy, pues bueno, eso ya depende de ustedes, porque cada quien vive una realidad independiente, subjetiva. Entonces, yo en mi experiencia personal, pues yo les diría que sí, pero ya depende de ustedes. Así es. Mi respuesta también es, claro que sí, pero haz tu propia investigación. O experimenta, ¿no? Experimenta. Yo creo que todos, sí es cierto que todos tenemos experiencias extrasensoriales. Sí. Y bueno, ¿con eso terminamos o nos queda más? Con eso terminamos. Este, por ahí a Eduardo se le acaba de ocurrir que Egipto es nuestro próximo destino. Si se, si se te antoja, escríbenos.
para ir planeando. A ver, eh, cómo le hacemos para llegar a Egipto. Pues a mí no me queda tan lejos, es más bien para ti. Perdón, para mí sí. Sí, entonces, a ver, ahí pongan en los comentarios quién se quiere organizar. Yo conozco Egipto muy bien, yo sé cómo moverme, conozco todos los trucos porque em, a veces se aprovechan un poco los turistas, pero si quieren, oye, no es mala idea. ¿Qué tal si, ok, pongan ahí en los comentarios quién Vamos quiere a ir a Egipto meditarnos, y vamos organizándonos y vamos organizándonos. Yo les hago meditaciones y hacemos cosas interesantes. nos vamos a las pirámides, a los templos y Ajá, compartimos todo lo que sabemos de ello. así es. Y pongan fechas, ¿para Hacemos, cuándo sería bueno? hacemos pijamadas. Sí. Octubre, me llegó en octubre. Bueno, a octubre, Egipto, ¿quién se apunta? Yo estoy listo. Ya está, ya Bueno, está, seguro. bueno, muy Muy bien. bien. Pues, como siempre, un placer. Gracias. Gracias por estar aquí. Acuérdate, danos like, comparte, comenta y hagamos que esto sea un gran movimiento de jugando con formas, ¿no? Queríamos, me acuerdo cuando iniciamos con estos videos, generar toda una comunidad que jugara con las formas. Así es que vamos a ello. A seguir, a seguir jugando. Muy bien, gracias Eduardo y pues Gracias. nos vemos pronto. Hasta después.